Hola compañeros, señor docente y demás personas que reproduzcan este video. El día de hoy les hablaré sobre el análisis del discurso de Gustavo Petro. Para ello tendremos que analizar el contexto social, económico, educativo y político de este personaje. A continuación haré una breve biografía de Gustavo Petro para que tengamos claro este concepto. Vamos con la biografía. Gustavo Francisco Petro Urrego nació en Ciénaga del Oro, Córdoba, en 1960. Creció en Zipaquirá y se unió al M-19 a los 17 años. Poco a poco fue ganándose un lugar importante en el ala política del M-19, hasta ser el más joven de los 5 miembros de la dirección de la región central de esta guerrilla. Antes de eso, fue personero de Zipaquirá en 1980 y llegó a ser concejal independiente de este municipio entre 1984 y 1986. Como líder guerrillero, promovió el desarme del M-19 entre 1989 y 1990, de la mano de Carlos Pizarro. Es economista de la Universidad El Externado de Colombia, con especialización en Administración de la Escuela Superior de Administración Pública ESAT y diplomado en estudios especializados en Desarrollo, Población y Medio Ambiente de la Universidad Católica Lovaina, e inició un programa de doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas en la Universidad de Salamanca, que está inconcluso. Contexto familiar y académico. Nació en una familia de tradición campesina y que tenía dificultades económicas. Hijo del docente Gustavo Petro y Clara Nubio Urrego, fue bautizado Gustavo Francisco en honor a su padre y a su abuelo. Cuando cursaba segundo grado, su familia se trasladó a Zipaquirá. Allí estudió en el Colegio Nacional de La Salle de Zipaquirá, donde fundó el periódico llamado Carta al Pueblo y un centro cultural al que llamó Gabriel García Márquez. En ese transcurso de su historia, los libros, las realidades sociales, la política y las caminatas rodeaban su vida, y se caracterizó por el conocimiento de diferentes teorías o ideologías. Su actitud crítica y la conciencia política se consideraba un marxista. Durante esta etapa, Petro empezó a reunirse con movimientos sindicalistas y obreros de Zipaquirá. Petro se graduó a los 16 años del Colegio Nacional San Juan Bautista de La Salle y logró uno de los mejores puntajes del examen IFET para ingresar a la educación superior en toda Colombia. Su madre era admiradora en esa época de Gustavo Rojas Pinillas y sobre todo era una mujer indignada por el robo de las elecciones del general en 1970, cuando se lanzó con la NAP. En ese momento Petro entendió el poco acceso que tienen los que no son élites al gobierno. Dijo así Petro, que recién graduado del colegio, a los 17 años, en 1976, entró al M-19, el movimiento de guerrillero que surgió como protesta a esas elecciones fraudulentas. Desde temprana edad, Gustavo Petro mostró gran inquietud por la filosofía, la lectura. Era una ideología de izquierda que había a su alrededor, entonces todo eso se fue apoderando de él. Su padre era docente y era de una familia campesina y humilde. Su madre era partidaria de Gustavo Rojas Pinilla y todas estas ideologías pues fueron formando el carácter de Gustavo Petro. Estudió en un colegio que era religioso y mantenía en constantes discusiones con los curas del colegio, porque él decía que se apoyaba con la Constitución diciendo que tenían libertad de culto. En esa misma institución estudió también Gabriel García Márquez. De ahí es donde saca uno de sus apodos del libro 100 años de soledad, que es Aureliano. Le ponen ese apodo cuando se integra al M-19 como el comandante Aureliano Buendía. Personalidad y primeros años. Coherente, analítico, organizado y perseverante. Es duro con sus conceptos y frágil con su familia. Quienes lo conocen de tiempo atrás repiten las palabras que sintetizan la personalidad de Gustavo Francisco Petro. Coherencia entre decir y hacer. Y toda una vida de lucha por los más pobres. No pensaba lanzarme a la presidencia. Cuando hicimos campaña para el Senado me dijo: esta es mi última legislatura en el Congreso. Yo tengo que hacer algo más por estas personas. Cuenta Adriana, su hermana. Si algo define la infancia de Petro, es esta anécdota de Adriana. Desde los 5 o 6 años ya vivía con libros en su cama. En nuestra casa había un cuarto de estudio. Cuando él tenía unos 7 u 8, cogía los atlas y para saber cómo era el mundo, ampliaba los mapas con cuadrículas gigantes y los ponía en las paredes. En lugar de estar jugando, hacía esos dibujos. Por eso a los 9 años ya tenía un bagaje en historia y geografía.
Gustavo Petro en el M-19. Petro entró a la guerrilla en el peor momento, en el gobierno de Turbay Ayala. En Bogotá, el M-19 se hizo conocer antes de la toma del Palacio de Justicia y de sus sonados secuestros, por entregar bolsas de leche a los estratos más bajos. Pero en Zipaquirá se hizo famoso Petro en el barrio Bolívar 83, por liderar su ocupación con desplazados que habían llegado al municipio. Estas tierras pertenecían a terratenientes y por eso no tardó mucho en ser capturado por el ejército. Su militancia siempre fue de masas, no de aparato, sino logístico, de propaganda, dice Otto Patiño, amigo de Petro y exmilitante del M-19. Petro también fue muy cercano a Carlos Pizarro, y quienes lo conocieron en la guerrilla, dice que fue de quienes más insistió en el Tolima para que el M-19 se desmovilizara a finales de los 80 y aceptara sentarse con el gobierno a negociar la paz. Ese Petro que le apostó a la paz es el que nadie recuerda, que era el Petro del M-19, dice Álvaro Jiménez, quien lo conoce de esa época. El movimiento 19 de abril, M-19, fue una organización insurgente en el país que surge después de las elecciones presidenciales en 1970, ya que se consideran que fue un fraude electoral al Partido de Alianza Nacional Popular, ANAPO. Los integrantes son de diferentes sectores populares, clase media, burgueses, entre otros. El planteamiento ideológico parte del nacionalismo y del reconocimiento a Bolívar. El M-19 llama a olvidar la frialdad y el autoritarismo de esos esquemas que no parten de la idiosincrasia del trópico. Propone restaurar a Colombia en lo político y no dejarse arrebatar el fundamento democrático. Tienen la convicción de que la transformación parte de vincular a Bolívar o a Gaitán y alejarse de los íconos europeos y asiáticos. Esta ideología hace que la población se identifique con el movimiento, ya que siente que parte del contexto histórico, político y social colombiano para construir y llevar a cabo sus ideas. Para el análisis de este discurso tomé fragmentos del discurso que realizó Gustavo Petro en el Parque Simón Bolívar. También tomé fragmentos del discurso que realizó en el balcón del Palacio del Líbano. Se utilizó la red social Twitter para comparar algunos tweets de Gustavo Petro y unos tweets que se dieron con un debate. Así estaremos el análisis. También se tomaron noticias del periódico El Tiempo y algunas entrevistas que se realizaron. Análisis de su discurso. Las acciones de Gustavo Petro han producido gran conmoción, tanto entre sus simpatizantes como en sus detractores. Pero, más allá de las pasiones que suscita Petro, ¿cuáles son los contenidos de sus discursos? ¿Es realmente posible crear un ágora, como él lo anuncia, en la Plaza de Bolívar para discutir los graves problemas, ya no de la ciudad, sino del país? Bandit. En sus conferencias Discurso, Poder y Cognición Social, a través de sus charlas nos advierte sobre el poder del discurso en la construcción y reproducción de las ideologías y el abuso del poder. En los fragmentos anteriores del discurso podemos rescatar los siguientes tópicos, los temas en general de los discursos. El pueblo, un llamado a las clases trabajadoras, a los jóvenes, la desigualdad y la injusticia. Como dice Bandit, influye mucho el inventario lingüístico que esta persona tenga, porque al hablar de dominar mediante el discurso se tiene que hablar de exactitud y precisión a la hora de elegir las palabras que van inmersas en este acto de denominación argumentativa. Y claro, del puesto que tenga en la sociedad. Actitudes son las acciones y actos a partir del conocimiento y experiencias. Gustavo Petro viene de abajo, de la clase obrera del país y entiende sus problemas, y con ese entendimiento del contexto puede estructurar su discurso para influenciar a sus seguidores. Utiliza las ideologías, son las creencias sociales compartidas por colectivos o grupos sociales específicos, ideas sobre quiénes somos nosotros, ellos y las posiciones sociales, normas y roles. En su discurso se ve mucho la diferencia de clases, la dominación del poder por las clases adineradas y dominantes en el país. En el texto yo argumento en el capítulo 1 nos habla sobre las virtudes intelectuales. En los anteriores fragmentos expuestos podemos encontrar la independencia intelectual, que es la disposición y compromiso para el pensamiento autónomo para ejemplificarlo, y la empatía intelectual, que es ponerse imaginativamente en el lugar de los demás para intentar entender sus puntos de vista. La destitución por parte del procurador,
los mensajes de Petro se hicieron más radicales. El discurso de posesión estuvo movido por la razón, pero ahora se deja lugar a las emociones y a la rebeldía. Si bien las palabras cuantitativamente más nombradas por el alcalde son democracia y paz, sus discursos ya no están centrados en los proyectos de la alcaldía. Cambió su vocabulario y ahora denuncia el fallo como arbitrariedad, problema, golpe, miedo, guerra, destitución, temor, y se enfoca en el llamado a la ciudadanía, ustedes, pueblo, popular, indígenas, jóvenes, mujeres, trabajadores. De la reflexión pasa a la acción. Vamos a comenzar el movimiento de los indignados, vamos hacia una gran movilización, vamos a explicarle detenidamente a la ciudadanía. En el debate anterior que se realizó en Twitter, podemos compararlo con la analogía que utiliza Mailiandi, donde apela a una ilustración entre los seres humanos en tanto a los pseudoargumentadores y algunas criaturas del reino animal. Gustavo Petro está en este debate, entraría en el modo pseudoargumentativo ofensivo, la araña, variante ofensiva más sutil que envuelve al oponente en su retórica a través de una mezcla de argumentos lícitos y falacias bien disimuladas, matizadas con citas y proverbios. En el siguiente tuit podemos ver que Gustavo Petro utiliza la estrategia justificativa. El enunciador justifica con uno o más argumentos una tesis explicitada desde el comienzo sin tener en cuenta si hay o no otras posturas sobre el objeto de argumentación. En el siguiente tuit podemos apreciar que Gustavo Petro utiliza la estrategia polémica. El enunciador contrapone su propia postura con otra postura opuesta para refutarlo y concluir reforzando su propia postura. Y en este último tuit podemos ver que Gustavo Petro utiliza el argumento de autoridad. La palabra de personas o entidades reconocidas se constituye una fuente confiable y respetable de legitimidad a la tesis que se escribe. Para concluir el análisis del discurso de Gustavo Petro, podemos decir que Petro presenta un discurso de características claves de la izquierda tradicional europea: luchar contra la inequidad social, el concepto de rebeldía y la noción de educación como elementos centrales